Seguro que muchos de los que nos estáis viendo esta semana, pues la habéis pasado hechos un manojo de nervios, porque esta semana es cuando han dado las notas de final de curso. La mayoría seguro que son buenas, pero algunos, Rafa, igual no. Algunos igual se convierten en repetidores, ¿o no? Porque cada vez hay menos repetidores, aunque España tiene un porcentaje de repetidores muy elevado. Efectivamente, de eso vamos a hablar, Nuria. Muy atentos a los datos que os voy a dar. España es el país de la OCDE y de la Unión Europea con mayor tasa de repetición. En nuestro país repiten de media un 8,5% de los alumnos, frente al 3% de media, como decíamos, la OCDE y la Unión Europea. A pesar de este dato, el número de repetidores ha caído, como decía Nuria, en España, y según algunos expertos, no se debe precisamente a que los estudiantes sean más listos, sino a las nuevas reglas implementadas en educación. Miren con atención esta gráfica aquí en la pantalla. En ella se observa claramente cómo en primaria, por ejemplo, el número de repetidores ha bajado casi a la mitad, es la raya de color verde. En el caso de la ESO, el dato baja unas décimas hasta el 7%. Y si hablamos de bachillerato, con la línea, como ven, de color rojo, esa cifra también disminuye un punto hasta el 5,9%. Donde llega la preocupación es con los repetidores, ya que solo un 74% de ellos espera finalizar la ESO. Es decir, 1 de cada 4 estudiantes que repiten en ese periodo no espera terminar los estudios obligatorios. Y hablando de la ESO, también hay brecha de repetidores según el centro donde se estudie. En concreto, hay el doble de repetidores en la educación pública que en la privada. Datos que nos hacen preguntarnos a qué se debe esta tendencia, Nuria. Pues gracias, Rafa, por todos estos datos. Bueno, cada vez hay menos repetidores. Esto, pues a priori, debería ser una buena noticia, algo positivo, pero queremos saber qué beneficios o desventajas tiene no repetir. Bienvenidos, compañeros. Ángel Antonio Herrera, Natibel Preciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y damos también la bienvenida a Pilu Hernández Dopico, ¿lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Que es profesora y preparadora de oposiciones. Pilu, te voy a preguntar directamente si realmente repetimos menos porque se estudia más y mejor, o repetimos menos porque los criterios han cambiado y esto de alguna manera también altera el aprendizaje. Han cambiado, los criterios claramente han cambiado porque tenemos una nueva ley de educación que la repetición la hace en una medida excepcional. Entonces, ya partiendo que las reglas del juego han cambiado, pues entonces hay menos repeticiones por eso. Luego, por otro lado, también en primaria, por ejemplo, ha pasado a que se puede repetir una vez, 2 en el caso de si es un alumno con necesidades educativas especiales, y en la ESO se puede repetir 2 veces. Entonces, pues ha cambiado. Claro, esto a cada uno le afecta de una manera, es decir, afecta el repetidor, le afecta a él como repetidor, al profesor tener un repetidor en clase, al profesor que no tiene el repetidor porque sin alcanzar el nivel pasa de curso y afecta a la evolución del curso. ¿Qué opinas tú como educadora? ¿Qué opino de repetir? Claro, o sea, de que se hayan cambiado los criterios para que haya menos repetidores, pero a la misma vez repetir tampoco es bueno para el que repite. A ver, repetir nunca ha sido bueno, claro, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya la propia palabra repetir es volver a hacer lo mismo. Entonces, si volvemos a hacer lo mismo, cuando ya se ha hecho mal vamos. Entonces, se puede repetir, pero cambiando metodologías, haciendo otras cosas que no se han hecho. Hasta que eso no cambie, mi humilde opinión es que repetir sirve de poco. ¿Pero y qué haces entonces con un alumno que no alcanza el nivel del resto de su clase? Pues a lo mejor cambiar metodologías, pero lo que no puede ser... ¿Con ese alumno en concreto o en general? Con ese alumno en concreto y de manera inclusiva. Lo que no se puede hacer es, en primer lugar, ¿por qué va a repetir ese alumno? ¿Ese alumno no ha conseguido los conceptos de ese curso o es que ya lleva acarreando que no ha alcanzado otros conceptos de otros cursos? Porque entonces va a ir siempre detrás. Entonces, ¿para qué va a repetir? ¿Para qué le vamos a quitar de sus amistades que lo va a llevar tan mal? Lo mejor es que estamos acostumbrados a que el alumno se tiene que adaptar al sistema educativo. Y a lo mejor es al revés. Y tendrá que ser al revés. Porque además, ahora... Sí, perdóname, Pilu, sigue siendo un estigma repetir. Sin lugar a dudas. Yo aquí tenéis a una repetidora y bueno, pues sí que fue duro.
más por lo que llevaban en la cabeza mis padres. Luego a mí no me supuso tanto repetir, pero que hablen Ángel Antonio y eso, pero de repetidores luego tú y yo podemos saber quién a competir, ¿no? A ver quién gana. Bueno, creo que andaremos por ahí. Claro, tú eres experta, pero yo creo que el repetidor lo que requiere es una atención especial por parte del maestro. Yo creo que cargar a los profesores con el estigma de decir la culpa es de los profesores que no prestan la suficiente atención a los alumnos, pues quizás sea excesivo. Pero lo que yo sé es que yo no he repetido nunca porque he tenido excelentes profesores en mi colegio y en primaria y tal. Excelentes profesores que se ocupaban de cada uno de nosotros y que nos animaban a seguir adelante, a no desfallecer, a no te preocupes que esto si no lo entiendes lo entenderás. A mí me parece que esa es la enseñanza maravillosa. Pero con los ratios actuales eso es posible. No. Claro. A ver, ¿Pero qué ratios? En mi clase había 30 alumnos. Y 42 en la mía éramos. Pero era diferente. Yo creo que también la educación no tiene nada que ver cuando yo estudié, que yo soy del 75, a los alumnos que tenemos hoy en día. El concepto de familia ha cambiado tantísimas cosas. No es lo mismo un colegio público que un colegio concertado que un colegio privado. No tienes los mismos compañeros. Es decir, todo eso también son circunstancias que tiene el alumno que no están en su mano y por eso en muchos colegios se puede repetir más que en otros. Mira, yo vengo de familia de docentes y la repetición, el alumno que repetía nunca estuvo bien considerada en aquel que tiene, aparte del afán profesoral, el afán de maestro, ¿no? Aunque se dedique a bachillerato, no sea educación básica de entonces y ahora otras cosas, ¿no? Ahora, no estoy de acuerdo, digo porque supone, como se ha señalado aquí en algún momento, como un malditismo respecto al que se queda, que efectivamente se queda retrasado, ha de repetir lo mismo, por lo tanto casi es meterle énfasis a una invalidez, ¿no? En la labor de alumno, ¿no? De aprendizaje. Pero por otro lado no estoy de acuerdo con que se rebajen las exigencias ni en esto ni en nada. Es una sobreprotección de alguna manera. Claro, ¿no? es para que no repitan, pues que sepan poco. Y entonces abaratamos la educación, vamos directamente a lo que contaba Natibel, es decir, el profesorado desmaya en ese sentido porque las asignaturas o las materias son cada vez más ramplonas y entonces esto es un poco como cuando el Ministerio de Cultura quiso elevar la nota hace muy pocos años diciendo que la lectura en España había prosperado, pero claro, incluían como lectura el mirar el móvil, ¿no? Es decir, que Tinder es el Quijote. Pues no. Entonces esto no es así tampoco, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en reducir las exigencias, pero ¿No estás de acuerdo con reducirlas? No estoy de acuerdo con reducirlas, pero cuando un alumno repite, en general, eso es un síntoma de otros problemas. Evidentemente, ahora yo creo que el nivel de educación es bastante mejor que el de antes, porque no es tan fácil expulsar a un niño del sistema porque no apruebe. Antes todo se resumía a que alguien que no aprobaba era un vago. Y sin embargo había muchos problemas, podía haber muchos problemas detrás a los que no se prestaba atención por desconocimiento. Absolutamente. Problemas psicológicos o problemas que puedas tener, pues desde la dislexia, que en nuestra época no se diagnosticaba, hasta déficit de atención. O problemas familiares en casa, que también afecten mucho a la hora de estudiar. El problema luego, y no hablo de reducir la exigencia, es que el repetidor casi nunca sirve para reaccionar y a partir de ahí te conviertes en un buen estudiante. El repetidor luego vuelve a repetir y al final acaba siendo expulsado. Claro. A mí me parece que no es que los profesores tengan que ser mejores ni que tengan que, atender más al alumno, sino que dentro del sistema, problemas que no solamente tienen que ver con que un alumno sea más o menos aplicado, se puedan solventar y que a partir de ahí el alumno entre en un cauce. Y generalmente repetir no sirve para nada. Respecto a lo que estás diciendo, el 74% de los repetidores no espera finalizar la ESO. O sea, quiero decirte, no existe un incentivo para que digas, oye, si yo repito, me lo voy a tomar ahora en serio. No, desfalleces. Nuria, y hay otro dato muy significativo, que repiten mucho más los alumnos de la pública que los de la concertada que los de la privada. ¿Qué pasa? Que en la privada hay otro tipo de atención. Evidentemente. Y no con los profesores, no con los profesores que sean mejores o peores. También. Que por supuesto no, pero de repente llega un niño que puede tener alguna dificultad al margen de lo académico, que evidentemente tiene consecuencias en lo académico. Y en esos colegios,
pues hay más dinero para poder diagnosticar esto, entrar en un tratamiento distinto y eso evidentemente la atención. O sea, no es una casualidad que en los colegios privados los repetidores son menos, evidentemente. Hay más recursos. En la enseñanza pública pues estáis a la orden del día. Recursos humanos y recursos materiales pues hay cada vez... podíamos decir menos que desde hace unos años y entonces eso pues repercute considerablemente en el alumnado al fin y al cabo, y luego también no acuden el mismo tipo de alumnado a un concertado o un privado que a un público, entonces eso también... Pero ¿qué se puede hacer para que en una enseñanza pública el profesor pueda destinar más tiempo para los alumnos que realmente lo necesiten y puedan seguir avanzando al ritmo de sus compañeros? Bajo mi punto de vista, y en una enseñanza donde la ley a día de hoy aboga por la atención individualizada, aboga por estar más con el niño y muchísima más inclusión, pues evidentemente empezar por tomárnoslo en serio y dotarla de recursos, pero verdaderamente reales. Claro, pero recursos que vayan directamente ¿a dónde? ¿A menos alumnos por clase? No es necesario menos alumnos por clase, pero a lo mejor a un maestro específico en pedagogía terapéutica. Es decir, maestros y psicólogos, fundamentalmente. Sí, pero que sea de la especialidad. Por ejemplo, si en un centro es un centro con gran afluencia porque tiene muchísima inmigración, pues entonces vamos a dotar a ese centro de maestros de educación especial, sobre todo, aparte de los de primaria y de los de infantil, pero quien tiene formación en eso son ellos y, por supuesto, un orientador en plantilla, no que tenga compartidos con 5 centros y que vaya una vez al mes. Pilu, quiero preguntar también por los padres. Bueno, aquí algunos tenemos hijos estudiantes, otros tendremos sobrinos, amigos. O sea, ¿cómo reaccionamos ante el alumno que va a repetir? Pues a ver, partiendo de que la repetición la vemos como un fracaso, porque no hemos conseguido los objetivos propuestos, pues evidentemente mal. Muchos padres pues intentan evitarlo, intentan comentarlo con... Yo por lo que veo, no sé vosotros, amigos vuestros, pero sí que es algo que lo llevan mal. Lo primero es, pues bueno, pues intentar no querer que repitan, evitarlo por todos los medios y luego, bueno, pues aceptarlo. Y luego entiendo también que hay un buen alto porcentaje de alumnos repetidores que luego cuando estudian las asignaturas que realmente les gustan, ahí es donde florecen. Y esto pasa muchísimo. Entonces, a lo mejor no sé si existiría la posibilidad de introducir eso antes para que no exista el fracaso, entre comillas. También hay que ver que pienso que hay alumnos que a lo mejor porque no están madurativamente hablando preparados, pues la repetición les puede venir bien. Y entonces esa repetición y ellos, como tú dices, pues se están dando cuenta. Yo, por ejemplo, cuando repetí, yo el primer año que hice, yo cuando volví a repetir aprendía cosas que para mí era la primera vez que había oído. O sea, por mí no había pasado ese curso. Entonces, pues, ¿qué me pasaba a mí? Pues que seguramente yo no estaba preparada, yo era inmadura a lo mejor para ese curso. Y no era más, no era que fuera vaga, no era que fuera, sino que yo a lo mejor pues iba pues más retrasada, digamos, aunque puede decirse, o no estaba preparada para eso. No solamente para decir terminar. una cosa, que hay veces que tenemos nos ponemos nostálgicos sobre tiempos que no existieron. Y yo soy del año 70. Cuando yo estaba en cuarto, quinto, sexto de GB, estamos hablando de yo tenía otros problemas que en ese momento no estaban diagnosticados. A mí me ponían por orden de listos. Y te ponían de 35 niños el número 34. ¿Sabes? Eso sí que es un estigma. Sí. Entonces, cuando hablamos de la educación antes o la educación ahora, ha cambiado. Ahora jamás se haría eso con un niño y afortunadamente. O sea que vamos mejorando a pesar de todas las carencias que podemos tener. Pero la propuesta que tú haces creo que es la cabal. Es decir, tiene que haber orientadores que no tengan que ver solamente con las personas que imparten una asignatura, que debieran además tener una atención más orbital respecto al alumno, no solamente a que aprendan aquello sobre lo que se le va a ilustrar, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante que haya un parentesco de prosperidad hacia el hijo y hacia el alumno entre los padres
y los profesores. Sí. No el señalamiento del profesor, Claro. a veces como que es el que lo hace mal, o que el profesor entre en una no rivalidad verles con los como padres, enemigos porque proteja a al hijo. veces, Con lo cual, ¿verdad? el que sale mal es el que está en medio, claro. que es el alumno. Pues el hijo. Pilu Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias por a acercarnos vosotros por invitarme. a esta semana que muchos habrán vivido con muchos nervios Pues por seguro, esas notas seguro. y esperemos que no haya repetido mucha gente. Bueno, vamos a hablar ahora de